Continuamos con ampliación de noticias. Rosa María está con nosotros por teléfono, don Carlos Tapia. Así es. Muy buenos días, señor Tapia. ¿Cómo está Rosa María? ¿Cómo están amigos de RPP? Estoy exactamente a 250 metros en un gran atolladero de Colombia. Bueno, pero vamos a mantener la conversación por teléfono, por cierto. Claro. Hay preocupación en este momento por lo que ha sucedido el día de ayer en Ayacucho. ¿Cuál es su lectura de los hechos, señor Tapia? ¿Qué es lo que usted interpreta de lo que está pasando por su conocimiento del fenómeno senderista y de la zona? Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad con las personas que han sido secuestradas, sea quien fuere el autor del secuestro, y más aún cuando son técnicos extranjeros que han venido a nuestro país. Creo que tenemos que solidarizarnos con las familias suyas, colombianas, chilenas, ¿no? Lo que ha sucedido en esa zona, que es el distrito de Anco, en la provincia de La Mar, es una acción contra la imagen pública del país, contra la economía del país. En realidad no ha habido un enfrentamiento armado, no han habido pintas en favor de la lucha armada. Por lo que conocemos, no se ha pedido que salga el llamado presidente Gonzalo a la televisión o que se cierre la base naval del Callao, que son las propuestas de Sendero Luminoso, sino que ha pedido $1 millón, dinamita y armamento. Pudiera ser de que sea adecuado Sendero Luminoso a una forma de colombianización ligado al narcotráfico o con los comités de autodefensa, a partir del conflicto que pudieran haber de los trabajadores, sea cual fuere lo que sucede. Es una cosa muy grave que todos los peruanos tenemos que lamentar, porque parece que el Perú, como se llama, está presentando una imagen internacional terrible. Las calles con maestros enfrentándose a las fuerzas del orden, y ahora en un alejado distrito que nadie conocía, Anco, ahora todo el mundo habla de la reaparición de Sendero Luminoso, ¿no? Reaparición de la que usted no parece muy convencido. Conversábamos hace un momento con el canciller Adam Wagner desde Santiago, y él nos comentaba las informaciones que había recibido vía telefónica de Aurelio Loré de Mola, y también insistía en que por el momento no se puede afirmar que se trate de Sendero, sobre todo por el hecho de haber pedido rescate, a lo que usted añade que no han puesto sobre la mesa ninguna de las reivindicaciones habituales de las células activas de Sendero. ¿Cree usted que no se trata de Sendero? Entonces, ¿qué? Claro, fíjate, Guido, lo que sucede es que cuando hablamos de Sendero, todo el mundo nos imaginamos al Sendero de los años 80, inicio de los años 90, ¿no? Esas ideologías fundamentalistas, el creer que Abimel Guzmán era jefe de la Revolución Mundial y todo lo demás, pero creo que las cosas están cambiando, y si ellos pueden adecuarse también a un sistema delictivo ligado al narcotráfico y a otras cosas. No puede descartarse que sea una mutación de Sendero Luminoso, como que tampoco puede descartarse que sean simplemente acciones delictivas, en donde en una zona muy pobre del país se producen acciones violentas, que es lo más grave, ¿no? Parece ser que lo que hay es que proclividad a la violencia en el país, y ahí se juntan una serie de factores, ¿no? El atraso, la marginación, la falta de seguridad, que es un problema muy grave en el país, y que ante este reto creo que tenemos que cerrar filas todos los peruanos en favor de la seguridad nacional, apoyar a nuestros ministros. Estos son los milagros de la telefonía móvil. Carlos Tapia ha venido hablando con el celular y ya está sentado con nosotros en el estudio. Por eso esta duplicidad de voces, amplificadas además. Carlos, bienvenido. Bienvenido, gracias. Hay un tema, por supuesto, que es el preocupante. Toda la mañana hemos estado recibiendo informaciones en ese sentido. Roger Runri le añadió algunos elementos. De hecho, en la zona parece que hay actuación de Sendero. Esta zona es zona senderista, usted también lo señalaba. En segundo lugar, han habido amenazas para con la compañía.
hay reacciones de la población que se queja de maltrato por parte de la compañía o que están contratando extranjeros y que no mano de obra nacional. Siempre pasan estas cosas en las zonas, sobre todo lejanas, donde la población se hace pues grandes expectativas de empleo, ¿no es cierto? Pero el tema más importante es si en efecto tenemos o no inteligencia. Aquí está la clave del asunto. Porque sin duda, mire, el recorrido que hace Ruth Rivera, han habido 30 atentados en los últimos tiempos, 30 ocurrencias, por así decirlo. ¿Qué pasa con inteligencia? ¿Qué información se tiene al respecto? ¿Por qué ha sido tan enfático el ministro de Defensa en decir, no, son delincuentes? En fin, yo creo que allí estamos en el dilema más serio. Llamó una señora de Ayacucho, de la zona, diciendo, yo tengo información desde hace tiempo que allí está Sendero. Y nadie de la población, nadie de las autoridades quiere reconocerlo. Un testimonio directo y dramático, la verdad. Bueno, es verdad, desde 1994 se puede decir que en la margen izquierda del río N existe ya un asentamiento estratégico de Sendero Luminoso. Pero uno de los reductos que quedaban bajo el mando de Óscar Ramírez Durán, el llamado Camarada Feliciano, ¿no? Hacían incursiones a comunidades, no asaltaban puestos policiales, no emboscaban a patrullas militares, hacían propaganda. Parece ser que ahora, ligados con el narcotráfico, tienen mayores ingresos y están allí, llamémosle, invernando, ¿no? Cuando fue ministro del Interior Fernando Respigliosi y se hizo un operativo policial en que lamentablemente murieron efectivos de nuestra Policía Nacional, o sea, con el ánimo de resolver ese problema, que creo que hay que resolverlo. Un Estado democrático no puede mantener un tiempo demasiado largo focos de personas armados, ¿no es cierto? Yo diría que desde 1994 al 2000 son 6 años, mientras que Vladimiro Montesino manejaba tan eficientemente el SIM para ciertas cosas, como por ejemplo comprar armas en Jordania para dárselas a la FARC, no se preocupaba eficazmente de resolver el problema de la margen izquierda del río N. Pero también es cierto que en los últimos gobiernos democráticos, el de transición y el de actual, el del presidente Toledo, la Central Nacional de Inteligencia ha tenido 4 responsables. Creo que sería injusto echarle la culpa al almirante Alfonso Panizo, que apenas hace 2 semanas y media se ha vuelto a hacer cargo de la Central Nacional de Inteligencia. No se trata de culpas, ¿no es cierto?, sino de que tiene que haber una viva preocupación. Mire, desde que se ha iniciado el gobierno del señor Toledo, se ha estado diciendo, están ustedes bajando la guardia, hay que poner mucha atención a este tema. Y en realidad ha habido resistencia, por lo menos en declaraciones públicas, a aceptar que existía el riesgo de un rebrote de Sendero. No, es que acá hay un problema, Raúl. Rebrotan las plantas, pues. Los fenómenos sociopolíticos se adecúan, ¿no es cierto? Que si se cree que Sendero puede tener la misma dimensión o el mismo ideario, la misma propuesta de 1980, sería equivocado. Se ha adecuado. Y quizás una manera de adecuarse es ya involucrarse con el narcotráfico en esta zona, resolver los problemas de la miseria, utilizar los problemas de los trabajadores y sacar otra cosa, cuidado, que yo puedo decir que podría ser más grave que el Sendero Luminoso que conocíamos, porque el que ya conocíamos, ya tenemos a Miyashiro, tenemos a Benedito Jiménez, claro, tenemos a General Chiara, y si sale una cosa que de repente es una reivindicación regional delictiva con el narcotráfico, a los agricultores cocaleros, narcotráfico y con propuestas de autonomía regional. Así es. La más complicado. La cosa es un Chiapas multiplicado por 5. Señor Tapia, hay una acusación, yo quería terminar con eso. El día de ayer se ha dicho que usted es un ex integrante de Sendero Luminoso o simpatizante de Sendero Luminoso. Son declaraciones de Rafael Rey en relación a unas declaraciones que ciertamente tuvo aquí Sofía Maher sobre la naturaleza política de Sendero Luminoso. ¿Usted quisiera contestar esa acusación? Y la Comisión de la Verdad además ha sacado un comunicado ayer sobre las declaraciones de la señora Sofía Maher. Bueno, en el caso de lo que ha sacado como respuesta a la Comisión de la Verdad, en concreto lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Después de 2 años de análisis, de estudiar todos los documentos de Sendero Luminoso, de estudiar todos los documentos de inteligencia militar, inteligencia policial, los documentos de inteligencia policial e inteligencia militar consideran que fue un grave error al inicio de los 80 considerar que Sendero Luminoso no era un partido político y que bastaba agarrarlos uno por uno y meterlos presos y se resolvía el problema.
y que lo que era un partido comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, que hacía acciones terroristas y que creían que eran pues jefes de la revolución mundial, ¿no es cierto? Pero como comprenderá usted, señor Tapia, Perdón. eso es bien difícil de digerir para el común de la gente, menos si estamos comentando un hecho como el de ayer en Tocate. Es decir, se trata de gente que asesinó, mató, puso coche bomba, y ustedes parecen querer decir, pero bueno, hay que entenderlo porque se trata de un partido político. No. El Partido Nacional Socialista Alemán quemó en los hornos a 6 millones de judíos, y era un partido, ¿no es cierto? El Partido Nacional Socialista. El Khmer Rojo de Camboya mató a 4 millones de camboyanos y era un partido político. Lo que sucede es que no es un partido político democrático. No es un partido político que se inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones, no es un partido político que quiere participar en la vida del país para resolver los problemas del país. ¿Por qué es importante subrayar que se trata de un Porque partido es una político? ideología. Porque es una ideología organizada para la destrucción y la muerte. Porque no es la banda de los retacos. En la banda de los retacos, para resolver el problema, agarras a todo lo de la banda y se resuelve el problema de la banda. En cambio, si es una ideología, cuidado, que creamos... Los policías saben cómo combatir a Sendero Luminoso policialmente. Los militares también. Si aparece una banda, una columna de Sendero Luminoso con fusiles AKM, no lo vas a agarrar a pañuelazo, ¿no es cierto? Para eso está el ejército peruano que los combata. Pero ideológicamente, ¿quién los combate? ¿La policía? ¿El ejército? ¿No deberíamos ser los partidos políticos democráticos? ¿No deberíamos competir con ellos a nivel ideológico, resolver políticamente los problemas también? O sea, no es que nosotros queramos apañar a Sendero Luminoso diciendo porque es un partido político. Los partidos políticos no todos son democráticos. Hay partidos políticos fascistas, criminales. El Partido Comunista estalinista era un partido comunista que mató a 60 millones de soviéticos. Lo que es partido político es una ideología organizada. Y eso es Sendero Luminoso. Esa ideología organizada era para la destrucción y la muerte. Mataron, asesinaron, pero es un partido político, ¿no es cierto? No queremos lavarle la cara, menos en el caso mío, que permanentemente lo digo. A mí Sendero Luminoso me dinamitó mi casa, ¿no? Entonces, y respondo a lo de congresista Rafael Rey, al que tengo el mayor de los respetos, pero pareciera que no corresponde a la realidad, pues, que se considere que la Comisión de la Verdad fue creada para favorecer a Sendero Luminoso, o que yo he sido senderista, cuando todo el mundo que tiene conocimiento del tema sabe que desde Ayacucho las grandes discusiones que habían en la universidad en 1960, en la década del 60, las grandes discusiones era entre este modesto servidor y la gente de Sendero Luminoso. Lo que no quiere decir que yo abdique de mi posición de izquierda. Yo soy una persona socialista, democrática, siempre lo he sido, ¿no es cierto? Pero otra cosa es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una organización política de este carácter que hemos dicho, ¿no? Muy Muchas bien, gracias. doctor Tapia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Además, saludos a Lourdes, que con ella hemos trabajado también en el Congreso resolviendo los problemas de la legislación antiterrorista. Muy Nosotros bien, vamos a muchas tener que gracias. hacer una pausa, 8:51 de la mañana, y justamente vamos a conversar luego con la doctora Lourdes Flores Nano, lideresa de Unidad Nacional.